Ya comencé a grabar. Voy a compartir pantalla. ¿No está abierto? Sí. Ya. Entonces, comencemos, chicos. El día de hoy, la clase es sobre el dolor. ¿Ok? Que es un poquito larguita, pero está fácil. Les va a servir para cuidados paliativos. Toda esta clase es todo cuidados paliativos, literalmente. Entonces, ¿qué es el dolor? Va a ser considerada el quinto signo vital, ¿ok? Que es la manifestación más clásica por la cual el paciente va a llegar a consulta. ¿Ok? Es la manifestación más clásica. ¿Y cómo nosotros vamos a definir al dolor? Vamos a definir al dolor como una experiencia sensorial y emocional desagradable, ¿ok? Como una experiencia emocional y desagradable asociada a una lesión tisular potencial o real. ¿Ok? Es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión tisular potencial o real. ¿Ok? Esa es la definición de dolor, ¿no? Y es, como mencioné, considerado un quinto signo vital, manifestación más común por la cual el paciente viene a consulta médica. Es por eso la importancia de estudiarlo y saber cómo tratarlo. ¿Cuáles son los efectos fisiológicos que el dolor va a tener en los diferentes sistemas? El dolor va a llegar a afectar a todo nuestro cuerpo, ¿no? Al sistema nervioso autónomo va a haber simpática, una disminución del tono parasimpático, va a haber midriasis, ¿no? En los ojitos, diaforesis, ansiedad. A nivel cardiovascular, aumenta la frecuencia arterial, la presión arterial, el gasto cardíaco, disminuye la presión esplética y renal. Esto sucede porque nuestro cuerpo, perdón, está intentando enfocarse en lo más importante que tiene, corazón y cerebro. Entonces, la perfusión va a estar enfocada en ello, entonces va a disminuir la perfusión en otros sectores del cuerpo, generando vasoconstricción y causando una disminución, por ende, del flujo sanguíneo en esos sectores, ¿no? Como por ejemplo a nivel renal, ¿no? Y a nivel desplácnico. Respiratorio, vamos a ver que la frecuencia respiratoria aumenta, pero la ventilación disminuye. Esto va a ser debido a que el cuerpo, por la activación obviamente del sistema simpático, ¿no? Obviamente va a hacer su aceleración, pero por el temor a aumentar el dolor, no va a respirar de profunda, entonces respira rápido, pero no de manera profunda, ¿no? Y también por ello disminuye la capacidad vital, lo que sí aumenta un consumo de oxígeno, pues, porque estamos respirando rápido, ¿no? Em, estamos como que intentando, en este caso, evitar el dolor, pero el cuerpo, sin embargo, tiene activado el sistema simpático, ¿no? Causando hipercapnia. Y por otra parte tenemos la parte inmunológica, hay una inmunosupresión generada a cortisol y a catecolaminas, ¿no? El cortisol disminuye nuestro sistema inmunológico, ¿no? Afecta la parte de los linfocitos, ¿no? Entonces es por eso que es importante, por ejemplo, estar tranquilos en muchos aspectos. Músculo esquelético, también hay un aumento del tono más muscular, espasmo, aumento de contracturas reflejas, también por ello. Ansiedad, depresión, trastornos del sueño. Endocrino y metabólico, también aumento de catecolaminas, ¿no? Por activación del sistema simpático, el cortisol y la glucosa, también otras hormonas, ¿no? Como la CTH, la hormona del crecimiento y la ADH. Gastrointestinal, va a haber pues una disminución de la peristalsis intestinal por la activación simpática que causa una disminución de la peristalsis, ¿no? O más que nada está enfocado al sistema intestinal. También, por ende, hay un riesgo de hilo paralítico, ¿no? Em, y también hay una disminución de las secreciones digestivas. El cuerpo está enfocado en lo más importante que va a ser el corazón y el cerebro. Entonces va a dejar de prestar atención a otros órganos. Por eso a nivel renal disminuye el flujo renal, aumenta la secreción de vasopresina, ¿no? Disminuye la diuresis y hay una disminución también de la filtración glomerular en casos severos. ¿Ok? Eso es para que entiendan un poquito qué pasa en el dolor en el cuerpo. Y bueno, ahora sigue la clasificación del dolor. ¿Cómo nosotros vamos a clasificar el dolor? Vamos a clasificarlo según su duración, ¿ok?
por mecanismos neurofisiológicos, por intensidad, ¿ok? Por localización del dolor también, ¿ok? Vamos a tener entonces por su duración, por mecanismos neurofisiológicos, por intensidad y por localización del dolor, ¿ok? Esas son las formas que vamos a clasificar el dolor. Entonces, por su duración puede ser agudo, crónico e incluso subagudo, les pone el libro. ¿Ok? La teoría. Agudo va a ser de menos de 3 meses y crónico va a ser de más meses. Agudo, subagudo le está tomando de 4 a 12 semanas su teoría, también ténganlo en cuenta, pero sobre todo el agudo y el crónico. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? El agudo va a ser una reacción normal del cuerpo frente a una lesión. Se puede decir que es autolimitada y tiene una función protectora. El cuerpo está intentando ayudarnos de esa forma. ¿Ok? Mientras que si es crónico ya se vuelve una enfermedad. Ya no es limitado y ya no tiene una función protectora. Eso hay que tenerlo en cuenta. Puede estar más asociado el crónico a síntomas psicológicos, también más asociado a síntomas psicológicos que el agudo, que también puede tener, por ejemplo, ansiedad, ¿no? Pero el crónico, por ejemplo, ya tiene ansiedad crónica, depresión, está más asociado a ello. Acá podemos ver pequeñas características y acá podemos ver otras características que le da la teoría, ¿no? Como mencioné, el dolor agudo es menos de 3 meses. El dolor crónico es más de 3 meses. El dolor agudo es una lesión tisular identificada, por ejemplo, un trauma, poscirugía, ¿no? Inflamación, infección. Y el crónico persiste sin lesión evidente tras la resolución de la causa inicial. ¿Ok? Tengan eso en cuenta. Persiste sin lesión evidente tras la resolución de la causa inicial. La función fisiológica del dolor agudo, como mencioné, es protectora, mientras que el crónico no. En el dolor agudo hay una activación transitoria de los nociceptores periféricos, ¿no? Que son neuronas periféricas sensitivas que van a reaccionar frente a un estímulo doloroso, ¿ok? Es normal esto, en el cuerpo nos intenta proteger, pero en el dolor crónico ya hay una sensibilización periférica y central, o sea, el cuerpo se acostumbra a estar con dolor y eso no está bien, ¿ok? Sensibilización periférica y central. En el dolor agudo puede haber un componente emocional, pero no tanto. Es muy escaso, como por ejemplo acá vemos. Es muy escaso, mientras que en el crónico sí hay síntomas psicológicos. ¿Ok? En el dolor agudo, la respuesta autonómica está aumentada, taquicardia, hipertensión, sudoración, mientras que en el crónico puede estar ausente o disminuida. ¿Ok? Porque ya hay una sensibilización previa. También la respuesta al tratamiento, esto también es importante que lo tengan en cuenta, porque yo considero que dolor, chicos, es bastante como que tipo eh, entender por qué le das. Estás dando esto, no solamente darle, sino por qué le das. Entonces, en el dolor agudo, que es una respuesta normal del cuerpo, que es autolimitada, va a reaccionar bien a los AINES, a los analgésicos, perdón, en general, ¿no? A los analgésicos en general, como AINES, opioides o anestésicos locales. Reaccionan bien porque es normal, mientras que el crónico va a necesitar más ayuda que ello. Van a estar, por ejemplo, coadyuvantes como antidepresivos, anticonvulsivantes, terapia cognitivo-conductual, rehabilitación, ¿no? Todo ello. Entonces es importante. El dolor agudo suele resolverse con analgésicos convencionales, mientras que el crónico van a necesitar ayudantes. ¿Ok? Acá agarren la lógica. Porque las preguntas que han venido, para mí, la verdad, de ser sinceras, tienes que entender el tema para poder resolver las preguntas que han venido en el examen, por lo menos en mi examen. Entonces, ahí, por ejemplo, se haga la lógica. Dolor agudo se puede responder adecuadamente a los analgésicos convencionales, mientras que el crónico va a necesitar coadyuvancia. ¿Por qué? Porque ya es una enfermedad, porque ya no es normal, porque el cuerpo ya en este caso, ya en lugar de estar ayudándote, te está dañando. ¿Ok? Entonces, el objetivo terapéutico del dolor agudo va a ser controlar el dolor y el tratamiento y dar tratamiento de la causa subyacente, mientras que en el crónico es mejorar la funcionalidad y la calidad de vida y el manejo integral del dolor, porque recordemos que aquí ya ha resolución de la causa inicial no persiste sin lesión evidente. ¿No? Dolor agudo lo podemos ver cuando es inmediato, por ejemplo, posoperatorio, trauma, apendicitis o quemaduras, mientras que el crónico lo podemos ver en la lumbalgia crónica, ¿no? Algo de larga data, neuropatía diabética, fibromialgia, cefalea, ¿no? Cefalea tensional crónica, ¿no? Entonces, tener eso en cuenta.
Por ejemplo, la fibromialgia, que es de causa idiopática, ¿no? O sea, en este caso es un, no, ya vamos a ver qué significa eso, más de 3 meses sin una causa evidente, orgánica, que esté generando una patología, ¿no? Por ejemplo, entre ello, ¿qué le das al paciente? ¿No? Usualmente estos tipos de dolores coadyuvancia. Y mediadores que predominan, que no han preguntado, pero téngalo en cuenta, para el dolor agudo es las prostaglandinas, bradicidina, histamina y sustancia P. Dolor crónico va a ser glutamato, sustancia P, citocinas proinflamatorias, disfunción serotoninérgica. Ok. Ahora, esto es por la duración. Luego tenemos por mecanismos neurofisiológicos, ¿ok? Acá vamos a tener que se puede dividir en nociceptivo o neuropático, ¿ok? En este caso, nociceptivo va a ser nociceptivo, neuropático, psicógeno y mixto, también como podemos ver acá. Esas son las divisiones por mecanismos neurofisiológicos. Nociceptivo es por la activación de nociceptores, ¿ok? Ante un estímulo doloroso. Los nociceptores son neuronas periféricas sensitivas, ¿ok? Que van a reaccionar frente a un estímulo doloroso. Entonces, los nociceptores van a aparecer ante un dolor normal en cualquier persona y pueden ser producidos por dos tipos de daños. Uno puede ser somático o uno puede ser visceral. Este somático, adelanto, puede ser superficial o profundo, pero la característica de este es que está bien localizado, ¿ok? Bien localizado, a diferencia del visceral localizado. Como dice su nombre, vísceras, ¿ok? Es a las vísceras se encarga. Mientras que el somático, acá vamos a ver, según la localización del dolor, va a agarrar el superficial, piel, mucosa, tejido subcutáneo. Va a ser bien localizado y puede haber un dolor de tipo punzante o quemante, ¿ok? Entonces en el somático, en la parte somático superficial, piel, mucosas y tejido subcutáneo. Es bien localizado, punzante o quemante, es el tipo de dolor que se puede presentar. Mientras que en el somático profundo, ¿no? Que también igual no llega a vísceras, tenemos a los músculos, a los huesos, articulaciones y tejido conectivo. El dolor suele ser localizado y sordo, ¿ok? El dolor suele ser localizado y sordo. También tenemos visceral, como mencioné, que es una afectación de los órganos internos, de las vísceras, ¿ok? Es un dolor mal localizado que se extiende más allá del órgano afectado, no un dolor referido. Y acá pueden haber reacciones vagales en el visceral, a diferencia de en el... ¿Cuáles son las reacciones vagales? Náuseas, vómitos o diaforesis, por ejemplo. ¿Ok? Cosa que no hay en el somático. Entonces, nociceptivo, lesión somático visceral. Y el neuropático va a ser cuando haya una lesión o daño al sistema nervioso central, sea al periférico o al sistema nervioso, perdón, en general al sistema nervioso, ya sea, ¿cómo se llama? Periférico o en todo caso central, ¿no? El sistema nervioso autónomo. Es cuando hay una afección. Acá, bueno, más adelante vamos a explicar, ponen signos positivos, signos negativos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, y la alodinia, todo ello, ¿no? Más que está asociado con un daño en el sistema nervioso central, en el sistema nervioso, ya sea periférico, ¿no? O central. Y bueno, esa es más que nada la clasificación según por mecanismos neurofisiológicos. Ay, me olvido del psicógeno. El psicógeno es cuando no hay una lesión orgánica demostrable y puede estar relacionado con factores emocionales o psiquiátricos. Y por último, la última clasificación, si no me equivoco, bueno, también por localización del dolor, que ya la vimos acá arribita, tenemos a por intensidad, donde está leve, moderado y severo. ¿Ok? Entonces, leve no interfiere con las actividades cotidianas y puede ser un EVA de un 1 a 3, ¿no? Que es la escala visual análoga, que también lo vamos a ver al final. Moderado es cuando va a interferir con algunas actividades, EVA de 4 a 6. Y severo es incapacitante e interfiere significativamente con la función normal, de 7 a 10. ¿Ok? Entonces, leve de 1 a 3, moderado de 4 a 6 y severo de 7 a 10, ¿no? De acuerdo a ello. No interfiere, interfiere un poquito y ya interfiere totalmente, ¿no? Tener eso en cuenta. Y ahora sí, la teoría va a hablarnos de 4 tipos de dolores más específicamente y que tenemos que aprender cómo tratar al paciente con ello. Tenemos el dolor nociceptivo, tenemos el dolor neuropático, tenemos el dolor idiopático
Y vamos a tener el dolor postoperatorio, ¿ok? Que también puede ser parte, pues, en este caso, del nociceptivo, ¿no? Pero bueno, lo han separado. Así que veamos. El dolor nociceptivo, entonces, va a ser un dolor proporcional al daño tisular. Un dolor proporcional al daño tisular. Uy, sí, ya. Un dolor proporcional al daño tisular. ¿Ok? Un dolor proporcional al daño tisular. Puede ser somático o visceral. No, puede ser somático o visceral. Es un dolor normal, si se puede decir así, ¿no? Dolor normal, vamos a describir. Dolor normal. Puede ser somático, bien localizado o visceral. Escribir visceral. Visceral, mal localizado, ¿no? Como mencionamos arribita. Va a aumentar con el movimiento o la presión. Va a aumentar con el movimiento o la presión. Y va a ceder con analgésicos convencionales, usualmente. Cede con analgésicos convencionales. ¿Ok? Eso es lo que tienen que saber del nociceptivo, el dolor normal. Para diagnosticarlo, hay una causa identificable como una herida, una fractura, una inflamación. ¿Quiénes están en factores de riesgo de padecer este dolor? Aquel postcirugía, trauma, artritis, infecciones, neoplasias, ¿no? Neoplasias, tengan en cuenta, pregunta de examen fue similar por lo menos. Neoplasias es un dolor nociceptivo. El cáncer, la metástasis, dolor nociceptivo, chicos. ¿Ok? Sedentarismo, sobrepeso, sobreuso articular. ¿Ok? Tengan esto en cuenta por fin. Ah, ya. Y también otra cosa importante es que hay alteraciones neurológicas ausentes. ¿Ok? No hay. Eso sería, en todo caso, hablaríamos de una afectación neuropática, ¿no? Entonces, los nociceptores, como les mencioné, son neuronas periféricas sensoriales que responden a la amenaza de estímulos nocivos. Existen tres tipos en general: mecánicos, térmicos y químicos. Los mecánicos van a detectar la presión, movimientos o lesiones directas sobre los tejidos. Los térmicos van a detectar temperaturas extremas como calientes o frías, y los químicos responden ante sustancias liberadas por el daño tisular, que son los mediadores, que son esto, o agentes externos como ácidos o productos químicos. ¿Ok? Entonces, pues los receptores mecánicos, térmicos y químicos, ¿no? Que lo pueden sacar, térmicos por el cambio de temperatura, mecánicos la presión, el movimiento, y los químicos que responden a sustancias químicas liberadas por daño tisular. ¿No? Por daño tisular o agentes externos. ¿Cómo se llaman estas sustancias químicas que se liberan con estímulos suficientes para causar daño tisular? Son los mediadores, ¿ok? Y cada mediador nos puede hablar de una causa, un origen específico. Tenemos el potasio, el mediador, origen, daño celular; serotonina, plaquetas; bradicinina, plasma; histamina, mastocitos; prostaglandina, daño celular; leucotrienos, daño celular; sustancia P, aferencias nerviosas primarias. Esto no ha sido preguntado, pero es como para que lo tengan en cuenta, ¿no? Los mediadores, ¿no? Que son sustancias importantes, ¿no? Que intentan defender, pero a la vez pueden llegar a dañarnos de alguna forma. Y esta, este tipo de dolor va a un proceso, ¿ok? Que va a bueno, desde la transducción, luego sigue con la transmisión, luego sigue con la modulación y por último con la percepción. ¿Ok? En la transducción es cuando este estímulo nocivo se va a convertir ¿cómo se llama? Eh, Ay, se me fue el nombre. Es cuando pasa, ay, se me fue, en estímulo, va a ir un estímulo eléctrico, ¿ok? Va a pasar como un estímulo eléctrico, o sea, ay, se me fue el nombrecito de esto. O sea, va a ser reconocido como un estímulo eléctrico y de esta forma, de esta manera, se va a transmitir.
¿ok? Por medio de las fibras nerviosas, ¿ok? Entonces se transmite de esta forma por las nerviosas hasta llegar, por ejemplo, a la médula y a la médula, en donde vamos a poder ver la modulación. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que puede, ¿cómo se llama?, amplificarse o inhibirse el dolor. Varía dependiendo de los otros sistemas, ¿no? De las otras vías que haya de modulación que haya en la misma médula. Y por último, la percepción, que es cuando llega del tálamo a la corteza cerebral, que es cuando nosotros vamos a percibir el dolor. ¿Ok? Por ejemplo, acá pueden ver lo que mencioné y acá van a poder ver también otro grafiquito, ¿no? Este es nuestro nociceptor, ¿no? Y nuestras fibras, ¿no? Que permiten el pase, las fibras nerviosas, las fibras aferentes. Y vamos a tener diferentes tipos de fibras, ¿no? Tenemos, por ejemplo, fibras grandes, pequeñas y las amilínicas. Las fibras grandes realmente no están involucradas con el dolor. Estas fibras son elípticas y estas responden a estímulos dolorosos, ¿no? A estímulos dolorosos, a estas no responden a estímulos dolorosos que estoy hablando. Estas responden a la posición de la articulación, ¿ok? Y en el caso de las otras fibras, por ejemplo, pequeñas mielínicas, van a estar presentes ante un dolor rápido, ¿ok? Y responden a estímulos agudos y punzantes. Y estas son las fibras A delta, ¿ok? Y luego tenemos las fibras C. Estas fibras C son amielínicas y responden de manera lenta, de manera progresiva a un dolor eh, lento, se puede decir, de desarrollo lento. Eso suelen doler más fuerte. Es algo para que tengan en cuenta, ¿no? El tema de las fibras, ¿no? Aferentes. Pues esos son el proceso fisiológico del dolor nociceptivo, ténganlo en cuentita. Y ahora vamos a pasar con el tratamiento. ¿Y cuál va a ser el objetivo del tratamiento en este caso? Aliviar y reducir la intensidad del dolor, ¿no? Mejorar la función física, emocional y social, minimizar los efectos adversos y la dependencia a fármacos, tratar la causa subyacente cuando sea posible y prevenir la cronicidad del dolor, ¿ok? Ahora vamos a ver, creo que a esto le van a tener que rezar a la escala del dolor, ¿ok? Según la OMS. ¿Qué nos dice? En el primer escalón, esto lo es todo, chicos, esto lo es todo realmente. En el primer escalón tenemos a los analgésicos no opioides, analgésicos convencionales. Tenemos al paracetamol, tenemos al metamizol y también vamos a tener a los AINES, ¿no? Como el ibuprofeno, el ketorolaco, ¿no? Diclofenaco, todos ellos. En el primer escalón, los analgésicos convencionales. Esto, por ejemplo, es cuando tenemos un dolor leve o un dolor de escala de EVA del 1 al 3, ¿ok? Si nosotros ya tenemos un dolor moderado, esta escala de EVA, por ejemplo, del 4 al 6, vamos a poder irnos a opioides débiles. ¿Qué opioides débiles hay? La codeína, la dihidrocodeína, el tramadol, por ejemplo, ¿no? Codeína, dihidrocodeína y tramadol. También podemos estar con los fármacos del primer escalón, como son los AINES, y en todos realmente, primer, segundo y tercer escalón, vamos a poder usar coadyuvantes. ¿Qué coadyuvantes? Corticoides, antidepresivos, anticonvulsivantes, fenotiazínicos, ¿no? Entonces, tener eso en cuenta. Pero en el segundo escalón ya empezamos con los opioides, pero opioides débiles. Y también podemos asociar Alzheimer, ¿no? Y el tercer escalón, que es un dolor severo, que va de 6 a 10, vamos a usar morfina, fentanilo, oxicodona, metadona y buprenorfina, ¿ok? Y buprenorfina. ¿Ok? Entonces, sobre todo recuerden morfina, fentanilo, también son los que más les va a venir en el examen. No, oxicodona, también metadona y buprenorfina. Y también se puede asociar a fármacos del primer escalón y todos pueden ser ayudados por coadyuvantes. Tengan eso en cuenta. Y si no nos funcionan los fármacos, nos vamos al cuarto paso, ¿ok? Que no está en su teoría, pero sí está. ¿Que cuáles son? Pueden ser bloqueos nerviosos, bombas finas, neuromodulación y cirugías paliativas. ¿Ok? Eso es el cuarto paso. Si no nos está funcionando, nos está respondiendo los fármacos. ¿Ok? Perdón si escuchan ronquidos, es mi perrita. Y bueno, acá lo que mencionaba, dolor.
Podemos empezar con un paracetamol, ¿no? Un AINES, un naproxeno, dolor moderado, nos vamos con nuestros opioides débiles como el tramadol, ¿no? Podemos asociarlo, ¿no? a un fármaco del primer escalón como los AINES o el paracetamol, otro fármaco es la codeína, ¿no? Un opioide débil y en un dolor intenso, ¿no? Que va de 7 a 10, ¿no? Este de 1 a 3, este de 4 a 6, ¿no? El dolor intenso, vamos a tener a la morfina, ¿no? Fentanilo también, ¿no? Tener eso en cuenta. ¿Y qué más? Ya, por ejemplo, también ver que nos puede viendo si necesita el paciente, tiene mucho dolor, nosotros debemos evaluar vía endovenosa, ¿no? También tener eso en cuenta, ¿no? Si vemos que la vía oral no es adecuada, ¿no? Dependiendo del paciente. También tener en cuenta que la terapia no solamente, como siempre menciono, es farmacológica, la terapia también va a ser farmacológica. Tenemos rehabilitación, terapia cognitivo-conductual, fisioterapia, ¿no? Y en casos seleccionados, bloqueos nerviosos, ¿no? Cuando los fármacos no son suficientes, estimulación medular, acupuntura. Y el tratamiento multidisciplinario es el de nociceptivo. Si tuviesen alguna duda, chicos, díganme, porque para mí dolor, la verdad, sí es un temita que necesito de concentración. Entonces, si hay alguna dudita, solamente me dicen. Y luego está dolor neuropático. ¿Ok? En el caso del dolor neuropático, es un dolor caracterizado por una lesión o un daño en el sistema, en este caso, nervioso. No, somatosensorial, la teoría les pone. ¿No? El sistema nervioso autónomo. Lesión o daño en el sistema, sistema nervioso somatosensorial. ¿No? ¿Ok? Y puede ser periférico o central. ¿Ok? Puede ser periférico o central. Tener eso en cuenta y puede tener síntomas positivos o sí, ajá, síntomas positivos como descargas eléctricas, síntomas positivos, ajá, como descargas eléctricas, hormigueo, ¿no? Y también ardor, ¿no? Descargas eléctricas, hormigueo, ardor. Y síntomas negativos, ¿no? Que nos hablan en el sistema nervioso central, como la hipoestesia y la anestesia. Hipoestesia, ¿no? Anestesia, ¿no? Tener eso en cuenta. Es un daño en el sistema nervioso, ¿ok? Y, es, y esto genera este tipo de síntomas, ¿no? Positivos, negativos. ¿Qué- ¿Quiénes están en riesgo de padecer este tipo de dolor? Los pacientes con diabetes mellitus, una neuropatía diabética, infección por herpes zóster, ¿no? Traumatismo, cirugía con lesión nerviosa, alcoholismo crónico, quimioterapia y enfermedades autoinmunes, ¿ok? Entonces, recordar esto. Recordar sobre todo porque ha venido en examen diabetes mellitus e infección por herpes zóster. El diagnóstico, bueno, vamos a pedir el inicio, localización, irradiación, tipo de dolor, si es quemante eléctrico punzante, ¿no? Quemante eléctrico punzante, factores de diabetes, trauma, una infección como herpes zóster, por ejemplo, una neuralgia de trigémino, ¿no? Cirugía, ictus, quimioterapia, escala del dolor, ¿no? Impacto en el sueño, estado de ánimo y funcionalidad. Y también vamos a poder ver otras escalas, ¿no? De función, evaluación funcional y psicológica, estudios complementarios, ¿no? De laboratorio, de imagen, todo ello, ¿no? Por ejemplo, resonancia, tomografía, sospecha de lesión, ¿cómo se llama? Estructural, ¿no? Tener eso en cuenta. Ahora, ¿qué nos toca? Ah, una preguntita. A ver, no sé si es que algo puede ayudarme, chicos. Nos dice, paciente masculino de 70 años con metástasis óseas múltiples y dolor a reposo y movilización. ¿Cuál es el manejo inicial más adecuado? ¿Ok? Metástasis óseas múltiples. ¿Alguno pudiese ayudarme, chicos? Yo creo que la A. Ajá. Sí, ¿por qué? Porque quiero que me expliques por qué. Si es la... A.
Yo creo que más que nada por, según el cuadrito, de que, o sea, tiene metástasis óseas y dolor en reposo, o sea, como que es algo más grave, o sea, que necesitas un medicamento fuerte para que le calme. Ya, muy bien. ¿Y qué tipo de dolor mencioné que es, por ejemplo, el cáncer? Y sí, está muy bien lo que dijiste. ¿Te acuerdas? O lo vuelvo a mencionar, no te preocupes si no. Y creo que nociceptivo. Ajá, sí, muy bien. Y sí, muy bien tu respuesta. Realmente les voy a preguntar que me digan por qué, porque quiero que entiendan por qué están marcando. Sí, sería morfina, como tú mismo has dicho, es un dolor severo, entonces el paciente necesita, entonces el paciente necesita un medicamento fuerte, como la morfina oral, y también vemos que puede estar asociado, ¿no?, a los AINES. En este momento, un ketorolaco endovenoso porque le duele, necesita ayuda inmediata. Entonces, sí, muy bien. No nos serviría de nada la mitriptilina, no, no estamos ante un dolor, por ejemplo, neuropático, el naproxeno oral, ¿para qué nos sirve ahorita? Paracetamol oral, no. Entonces, sí, exacto. Muy bien. Ahora vayamos a la siguiente, la patofisiología del dolor neuropático. Van a haber mecanismos periféricos, ok, de lo que estamos hablando. Este, por ejemplo, es nociceptivo. No sé si ven eso, pero ignoren si ven las notificaciones de acá. Mis amigos están reaccionando a mi estado. Entonces, bueno, patofisiología del dolor neuropático. Del dolor que estamos hablando previamente, está el nociceptivo. Entonces, mecanismos periféricos y mecanismos centrales van a ver aquí, ¿no? Así como vimos, por ejemplo, las vías, ¿no?, del dolor anteriormente. Entonces, puede haber una hiperexcitabilidad de la membrana, ¿no? Las fibras nerviosas van a reconocer o van a reconocer estímulos mínimos, ¿no?, como dolorosos, se puede decir, porque va a haber como una sensibilización, ¿no? Y esto va a generar que ante estímulos mínimos haya una reacción. También descargas ectópicas, ¿no? Descargas eléctricas, o sea, frente a estímulos que realmente no son dolorosos. Eso es lo que se transforma el dolor en una descarga eléctrica. Eso es lo que se transforma, ¿no?, en la transducción y se va a transmitir como si sí hubiera dolor, pero realmente no es un estímulo que debe causar un dolor. Entonces, y cambios transcripcionales, esto tiene que ver con la expresión de los genes de las neuronas que están involucradas en este proceso y que van a volverlo hiperexcitable, ¿no?, a todo ello. Entonces va a haber como una reacción al dolor inadecuada frente a estímulos que no deben reaccionar así porque no son dolorosos, ¿no? Y mecanismos centrales, que también hablamos de una hiperexcitabilidad ya dentro, ¿no?, de la médula, por ejemplo, las neuronas que están insertadas en todo ello, ¿no? Eh, y esto va a generar una reacción, ¿no? Igual como mencioné, pérdida del control inhibitorio, como vemos, va cuando el estímulo eléctrico llega, ¿no? Por ejemplo, a la médula espinal puede haber un cambio, ¿no? Puede haber una amplificación o una inhibición de la cantidad de dolor o cómo es el estímulo que está llegando. Y una reorganización también va a haber, ¿no? Hay un cambio de todo el dolor, puede variar, ¿no? Cambiar dependiendo. Entonces, hablamos de una sensibilización periférica o central. El cuerpo va a sensibilizarse frente a algo que no es normal, que no es adecuado. O sea, no debe sentirlo así porque lo que está sintiendo no debe ser doloroso. Y eso genera el dolor neuropático. ¿Ok? Entonces, esa sería más que nada la patofisiología del dolor. Hay una sensibilización, ¿ok? Tanto periférica y central que genera un dolor neuropático porque hay una lesión del sistema el sistema nervioso, ¿ok? Ya sea periférico o central. Y bueno, ahora pasemos al tratamiento. El objetivo va a ser disminuir la intensidad del dolor, mejorar la función física, emocional y social, ¿no? Reducir el uso de analgésicos ineficaces, como los AINES, minimizar efectos adversos farmacológicos y promover la adaptación y calidad de vida del paciente, ¿ok? Entonces, acá yo agrupé en un cuadrito los fármacos que el doctor colocó, donde vamos a tener en primera línea, ok, acá trabajan en primera línea los antidepresivos, los tricíclicos, por ejemplo, como la amitriptilina, los inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina, como la cetina, y la gabapentina, la pregabalina, como antiepilépticos también, es en primera línea en el dolor
neuropático. Entonces, en el dolor nociceptivo, nosotros estamos siguiendo la escala analgésica del dolor, ¿no? Donde estamos hablando de primero, por ejemplo, paracetamol, AINES, ¿no? Y luego vamos escalando, ¿no? A opioides débiles, opioides potentes, de tercer escalón, y el cuarto no nos funciona, nos vamos a los procedimientos mínimamente invasivos. Pero en este caso, en el, ¿cómo se llama? En el dolor neuropático, vamos a empezar en primera línea con antidepresivos como los tricíclicos, como los inhibidores de recaptación de serotonina y los antiepilépticos, amitriptilina, duloxetina, gabapentina o pregabalina. Algunos de a ser usados dependiendo de, por ejemplo, la comorbilidad que tenga el paciente. Por ejemplo, si nuestro paciente tiene depresión o ansiedad, vamos a preferir la duloxetina. Si nuestro paciente tiene insomnio, vamos a preferir la amitriptilina. Si nuestro paciente tiene obesidad o sedentarismo, hay que evitar los tricíclicos, ¿ok? Porque tiene un efecto sedante en este caso, pero se evita en obesidad o sedentarismo, ¿ok? Esto es importante porque está en el examen, chicos, tengan en cuenta. Vino una pregunta así como y ahí te preguntan, ¿qué le das al paciente? Entonces, dependiendo de la comorbilidad, si vemos que tiene el paciente depresión o ansiedad, preferimos duloxetina, ¿no? A insomnio, amitriptilina, ¿no? Tener eso en cuenta. Y en obesidad y sedentarismo, evitar los tricíclicos. Y en segunda línea vamos a tener anestésicos locales, también como la lidocaína tópica al 5% en parches, la capsaicina tópica también al 8% y opioides potentes en tercera línea, ¿no? Como la morfina, oxicodona y esto en casos refractarios. Pero entonces, en primera línea nos vamos a ir con la amitriptilina, duloxetina, gabapentina y pregabalina. Ok, tengan eso en cuenta. En primera línea en el dolor neuropático. Y también, por ejemplo, si hay déficit de vitamina B12, podemos asociar al paciente, ¿no? Corticoides en caso haya componente inflamatorio. Y también, como vimos en el anterior, hay una terapia no farmacológica, ¿no? Por ejemplo, dar terapia cognitivo-conductual, fisioterapia, todo ello, ¿no? Estimulación eléctrica transcutánea, educar al paciente, todo ello. Pero acá lo más importante, chicos, es que recuerden los fármacos. Esto, por ejemplo, se lo sacan así de inferencia. ¿No? Y la elección del fármaco depende también de las comorbilidades del paciente. Acá, por ejemplo, eso también es importante, chicos. Estas tablitas son importantes. Neuropatía diabética, debemos pensar en fármaco inicial, duloxetina. En neuropatía diabética, duloxetina. En neuralgia posherpética, pensamos en pregabalina. Pregabalina. Entonces, neuropatía diabética, vamos a pensar en duloxetina, duloxetina. Neuralgia posherpética, pregabalina. Dolor neuropático mixto, por ejemplo, una radiculopatía, amitriptilina. ¿Ok? Dolor neuropático mixto, amitriptilina. Dolor refractario, en este caso podemos pensar en tramadol, nos dice el esquema. Y un dolor localizado en parches de lidocaína. ¿Ok? Entonces, si tenemos una neuropatía diabética, pensamos en duloxetina primero. Si tenemos una neuralgia posherpética, pensamos en pregabalina. Si tenemos un dolor neuropático mixto como una radiculopatía, amitriptilina. Dolor refractario, podemos pensar en un tramadol y dolor localizado en parches de lidocaína. ¿Ok? Por ejemplo, en neuralgia posherpética se puede añadir lidocaína tópica también a la pregabalina, ¿no? Por ejemplo, el dolor refractario, ¿cómo se llama? Los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, ¿no? Por un riesgo serotoninérgico. Y el dolor localizado es útil en zonas bien delimitadas. Entonces, tener eso. Acá nosotros empezamos con los antidepresivos y antiepilépticos, ¿ok? En el dolor neuropático. ¿Quiénes están en riesgo de padecer dolor neuropático? Como mencioné acá, para que sepan, pacientes diabetes mellitus, como lo repito, chicos, para que se les quede. Una neuropatía diabética, infección por herpes zóster, también como vemos. Ah, acá también está la neuralgia del trigémino. Ok, y acá voy a escribirlo. La neuralgia del trigémino también tiene su fármaco principal. Neuralgia, esta ha sido pregunta de mi examen. Neuralgia del trigémino. Ok, ¿y qué fármaco vamos a pensar con neuralgia del trigémino? Carbamazepina. Carbamazepina. Ok, carbamazepina principalmente. Pensamos en ese fármaco. En neuralgia del trigémino. Eso viene a mesa. Y luego tenemos el siguiente dolor que les mencioné, que es el dolor idiopático.
que es cuando hay un dolor sin una causa específica, aparente, orgánica, por más de 3 meses. ¿Ok? El paciente va a presentar un dolor real y persistente, pero no hay una causa real. ¿Ok? Es un dolor crónico sin causa. Dolor crónico, dolor crónico sin causa orgánica, inflamatoria, neurológica, sin causa aparente. ¿Ok? Sin causa aparente en general. Donde el paciente siente un dolor eh, real, ¿no? Se puede decir, y persistente. ¿Ok? Persistente. El paciente siente un dolor real y persistente. Es más que nada, más de 3 meses. ¿Quiénes están en factores de riesgo? Las mujeres. Eh, las personas que tienen estrés crónico, trastornos afectivos, tener historia familiar o personal del dolor crónico, trastornos de sueño, estilos de vida sedentarios, exposición a trauma físico o emocional previo. Bien, entonces más que nada acá vemos factores un poco emocionales, un poco de la persona tienen que ver, ¿no? Fisiopatología, acá vamos a ver que hay una hipersensibilización central, ¿no? Eh, hay una disminución de los mecanismos inhibitorios, alteración de los neurotransmisores como el glutamato, sustancia P, serotonina, ¿no? La neuroplasticidad maladaptativa también, que va a perpetuar la percepción dolorosa. Entonces, hipersensibilización central, disminución de los mecanismos inhibitorios descendentes, alteración de los neurotransmisores, y le explicamos arriba un poquito de ello, y neuroplasticidad maladaptativa. Y en el caso del diagnóstico, vamos a tener que ver la cronología y las características del dolor, más de 3 meses que nos diga, y nosotros no le encontramos nada, no tiene nada, o sea, no tiene nada. No, no, nos dice, por ejemplo, no sé, que siente una sensación quemante en el besito, pero no le vemos nada, o sea, o, por ejemplo, que con igual que la fibromialgia, ¿no? Que es, por ejemplo, el paciente siente dolor, en este caso por mucho tiempo, pero tú le examinas y no hay una causa aparente, muchas veces es una causa más que nada mental, ¿no? Se puede decir. No, no hay una causa aparente muchas veces. Entonces, este tipo de patologías se diagnostica con los más de 3 meses, como ya mencioné. Evaluar el impacto, la calidad de vida, actividades diarias, antecedentes médicos, uso de fármacos también, episodios previos de dolor, buscar síntomas funcionales asociados, ¿no? Así como en los anteriores tipos de dolores, la evaluación de factores psicológicos. En la exploración física, como vemos, todo es normal o mínimos hallazgos, ¿no? Hipertrofia difusa, puntos gatillos dolorosos, pequeños puntos dolorosos, hay ausencia de signos neurológicos inflamatorios, se evalúa la fuerza, tono, reflejos y sensibilidad para descartar causas neuropáticas, ¿no? Entonces, es normal o con hallazgos mínimos, ¿no? Como una hipersensibilidad difusa o puntos gatillos dolorosos. La evaluación, como mencioné, funcional y psicológica puede ser, ¿no? Y también estudios complementarios también se puede realizar, por ejemplo, una electromiografía o estudios de conducción nerviosa si hay sospecha de neuropatía, por ejemplo. ¿No? Perdón si escuchan ronquidos otra vez, chicos. Los resultados suelen ser normales, lo que indica que el diagnóstico del dolor neuropático por exclusión. ¿Ok? Entonces, aquí también el tratamiento va a ser muy similar al anterior, al del dolor neuropático. En este caso, también empezamos con, en este caso, en primera línea, los antidepresivos, como los tricíclicos, como la amitriptilina, ¿no? Y los inhibidores de reclutación de serotonina y adrenalina, como la duloxetina, venlafaxina, pero sobre todo duloxetina apenas. Entonces, amitriptilina y venlafaxina. También están los anticonvulsivantes, como la gabapentina, pregabalina, ¿no? Analgésicos no opioides, como el paracetamol, los AINES y también opioides débiles, ¿no? Pero sobre todo en primera línea vamos a ver a los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de captación de serotonina y noradrenalina. En este caso, también vean también esta segunda línea que es importante. Gabapentina, pregabalina, siempre juntitas, gabapentina, pregabalina, ¿no? Y antiepilépticos no opioides y opioides débiles. Y en la terapia no farmacológica, que vemos que siempre va complementada, tenemos el ejercicio aeróbico moderado, estiramiento, terapia cognitivo y conductual, rehabilitación, ¿no? Rehabilitación del paciente, ¿no? Para el paciente, todo ello. En todo se repite lo mismo, chicos. Eso ya es por inferencia. Más que nada son los fármacos. Como vimos acá, primera elección, amitriptilina, mejora el sueño, ¿no? Como vemos en insomnio, lo primero que también pensamos en dar al paciente que es amitriptilina. ¿Ok? Si un paciente, por ejemplo, tiene ansiedad, ¿no? Depresión, vamos a como comorbilidad asociada, también podemos darle duloxetina por esa razón.
en este caso, bueno, volvemos al tema de que ante el dolor neuropático, entonces vamos con amitriptilina en primera opción, puede ser la segunda opción duloxetina o alternativa o ayudante, pregabalina segunda línea también va, no tramadol, tercera línea como vimos y paracetamol en un dolor leve, ¿no? Y acá podemos ver el esquema de tratamiento que nos da en un dolor leve, puede ser un paracetamol, un AINES, ¿no? Moderado, vemos con amitriptilina duloxetina, no en primera línea estos dos, y el dolor refractario, una pregabalina más un antidepresivo, ¿ok? Pregabalina más antidepresivo. Esto, chicos, sí es importante que lo entiendan porque está venido en examen. En examen ha venido casos clínicos chiquitos, como ahorita van a ver y como vimos en el primero, que ya los que acaban de entrar van a poder ver en la grabación. Eh, ¿Cómo se llama? Y es que entiendan por qué le están dando, ¿no? Entonces, en leve, el paracetamol o AINES, porque para un dolor leve, como vimos en la escala del dolor, nosotros vamos a dar analgésicos convencionales, ¿no? Igual acá moderado, vamos a empezar en un dolor con mitriptilina, duloxetina, ¿no? Y severo, pregabalina más un antidepresivo, ¿no? Como la mitriptilina, duloxetina, dependiendo del caso. Acá el tiempo, se evalúa en 2 semanas, y en dolor refractario revaluar hasta en 8 semanas, ¿no? Y acá luego tengo preguntitas, sí. Por ejemplo, ¿esta preguntita de qué es? Ya, estas tres preguntitas son yo tengo una duda. Sí, ya, estas tres preguntitas son de dolor neuropático y de dolor idiopático, chicos. Y luego ya seguimos con el último dolor, que es dolor posoperatorio, ¿ok? Entonces, nada, vamos. Una mujer de 40 años con fibromialgia severa, o sea, ¿cómo se llama? En este caso, como vemos, un dolor crónico, ¿no? En este caso, la fibromialgia nos hablaría de un dolor idiopático, ¿no? Que tiene insomnio y fatiga. ¿Qué fármacos serían los más efectivos en este caso? Para este caso, la paciente tiene fibromialgia severa, tiene insomnio y tiene fatiga. ¿Alguno que pudiese ayudarme con esa pregunta? Tenemos a la duloxetina, a la pregabalina, morfina, naproxeno y amitriptilina. Creo que la A, Ya, ¿por qué? porque la duloxetina creo que era para el insomnio y la no, creo que... ay, no, la AMI, la 5 era para el insomnio. Ya, sí, Y muy bien. pregabalina creo que también se daba en la fibromialgia. Ujú. Y la otra porque estaba ahí. A ver, vamos a ver. Sí, pero muy bien, es la. Vamos a ver si les he explicado más o menos. Quiero que me lo explique, que lo entienda, ¿no? Como vimos, la fibromialgia es un dolor idiopático. Nos dice que en este caso es severo. Regresamos a nuestra tablita de dolor idiopático. ¿Qué nos dice? En severo, pregabalina más antidepresivo. ¿Ok? Pregabalina más antidepresivo. Ese es el por qué vamos a marcar pregabalina. ¿Ok? No, es el por qué. Un antidepresivo en este paciente que nos dice, el paciente nos dice que tiene insomnio. Si nuestro paciente nos dice que tiene insomnio, podemos hablar de una amitriptilina, ¿no? Como, por ejemplo, bueno, como acá podemos ver. Y otra opción también es la duloxetina, ¿no? La duloxetina también es una opción, ¿no? Entonces, esos tres. ¿Se comprendió, Yomara? Sí, ¿Por qué muchas van esos gracias. tres? Sí, Ajá, es por ello. Ujú, es por ello. La docetina también es una opción. También se puede usar amitriptilina preferentemente por el ipso. Y en realidad es pregabalina para un severo, como en el caso, más un antidepresivo, ¿ok? Como la duloxetina y la amitriptilina. Luego, ay, luego la siguiente pregunta nos dice, la siguiente pregunta nos dice, hombre de 50 años con neuralgia del trigémino, dolor intenso tipo descarga eléctrica. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Sí lo mencioné. ¿Algunos chicos?
Al menos inténtenlo porque equivocándonos lo entendemos, chicos. ¿Sí, no? A ver, Rodrigo, ¿tú qué ahí? ¿Estás ahí por las dudas? La B. Ah, ya, porque la ve, ¿por qué? Más que todo por la carbamazepina, ¿no? Pero la metilina no estoy tan seguro. Ya, muy bien, sí. Por la carbamazepina, sí, podrías pensar en la A o en la B, ¿cierto? En este caso, la respuesta es la A, ¿ok? Sí. Acá mi amiga se confundió. En este caso es la A. Y otra opción es la gabapentina, ¿no? Que en este caso sería un anticonvulsivante o un antiepiléptico, ¿no? Por los tipos de descarga eléctrica se prefiere en este caso antiepilépticos, ¿no? Como la carbamazepina o también la gabapentina, un anticonvulsivante, ¿ok? Esto me lo voy a mencionar, creo. Pero sí, carbamazepina y gabapentina. La amitriptilina no en este caso. No tiene no es como en primera línea y no está indicado. Carpentina, ¿ok? Por ser antiepiléptico. Y la otra preguntita, que esta sí, bueno, quiero que la saquen por una, ¿ok? Porque sí lo he explicado. Varón de 70 años con IMA previo, enfermedad renal crónica estadio 4 y neuralgia posherpética, ¿ok? Opciones sobre todo acá sáquenme neuralgia posherpética. Hay un medicamento que va con neuralgia posherpética y con que ustedes ya sepan eso, ya lo saben todo. Ya sacaron la respuesta. ¿Cuál es el ideal que damos ante neuralgia posherpética? La gabapentina, creo. La gapentina. Ya. A ver, si no recuerdo más la prevalina o si ofendió. Ya está. No, ¿ves? Es la pregabalina, en este caso. Neuralgia posherpética. ¿Ok? Pero está bien, está bien. Acá no estamos para confundirnos. Es la pregabalina, ¿ok? Pero, ¿cómo se llama? Por esto ya lo sacas. Otra fármaco que se puede dar es la gabapentina. Sí, también, en realidad sí, es la gabapentina también. Pero el que estaba acá en el cuadradito es ¿cómo se llama? La pregabalina. Pero también está la gabapentina, que son juntas, pues son anticonvulsivantes. Así que sí, también sería la uno y la 4 por esa razón. Sí que ha quedado claro, chicos, esta partecita de acá. Acá, por ejemplo, el número uno para neuralgia trigémino, carbamazepina. Y también su otro hermanito, la gabapentina, lo acompaña. Ok, la amitriptilina en este caso es un antidepresivo tricíclico, no tiene mucho que ver, este va hacia epiléptico, ¿no? En este caso, la fibromialgia severa, vamos a hablar entonces de un dolor idiopático severo, pregabalina más antidepresivo. ¿Qué antidepresivos tenemos? Amitriptilina y duloxetina. Y en este caso, tenemos un paciente o varón con IMA previo, enfermedad renal crónica, no neuralgia post, sobre todo mirar neuralgia posherpética, que era, recordamos, pregabalina. ¿Y cuál es el otro hermanito que también puede estar? La gabapentina, ¿ok? Sobre todo pregabalina, y ya con eso nos sacó todo. ¿Ok? Pregabalina en el cuadrito y con eso también su hermanita gabapentina. Si no ha quedado claro, chicos, díganme nomás, ¿ya? Porque a mí dolor sí se me hizo un poco difícil. Por eso yo les dije, para mí el segundo examen fue más... Aunque ahora que les enseño, se me está haciendo más sencillo en esa parte. Pero cualquier dudita, díganme. Ay, mira, acá dejé esto pegado. Ya bueno, ya saben, el dolor posoperatorio es un dolor luego de ser operado en sí, ¿ok? Luego de un trauma quirúrgico. Así es la definición. El diagnóstico en este caso puede ser de manera inmediata o progresiva, ¿ok? Localización en sitio quirúrgico o irradiado. El tipo del dolor puede ser somático o visceral, ¿no? O neuropático.
¿no? En este caso, nociceptivos, ya verán ustedes, chicos, que ya entraron un poquito tardecito, van a ver en la grabación somático visceral, son tipos de dolor nociceptivo, ¿no? Donde somático es bien localizado y más que nada superficial, ¿no? Puede ser superficial, abarcando desde piel, mucosas, tejido subcutáneo, la parte profundista puede abarcar hueso, ¿no? Articulaciones, mientras que el dolor visceral, las vísceras, los órganos internos, ¿no? Y en este caso es difuso, no es cólico, es vagal, ¿no? Como náuseas, vómitos, ¿no? Tengan en cuenta. Y el neuropático, ardor, punzadas, disestesias, ¿no? Todo ello. Pero más que nada, el dolor posoperatorio es después de ser operado. Ya que nada. Puede ser inmediato o progresivo. Por cómo nos vamos también por la escala EVA, ahorita vamos a ver eso de las escalas, factores que lo modifican, antecedentes relevantes, ¿no? Como uso crónico de opioides, ¿no? Esto hace, por ejemplo, el tratamiento que le damos para el dolor ya no sea tan efectivo, ¿no? Ansiedad, experiencias previas con dolor, alergias medicamentosas, ¿no? Y todo ello. Ah, estas son las preguntas que acabamos de ver. Ajá. Luego, la exploración, la inspección, vamos a evaluar la herida quirúrgica, ¿no? Porque puede haber una infección de sitio quirúrgico, ¿no? Hematoma, drenajes, palpación, la sensibilidad localizada, puntos dolorosos o áreas de hiperestesia, signos de complicación, edema progresivo, fiebre, salida purulenta, síndrome compartimental, dolor, un dolor proporcionado, ¿no? Evaluación funcional, ¿no? Todo ello. Entonces, evaluar al paciente de manera completa, pero lo más importante es que tengan en cuenta una previa operación quirúrgica o un anterior trauma quirúrgico que puede haber generado el dolor. ¿Ok? Y ya dan cuenta, ¿no? Y pedir estudios complementarios es que sospechan complicaciones como hemograma, ¿no? Infección, ecografía con hematoma absceso, electromiografía, y se sospecha de componente neuropático y ningún estudio es específico para el dolor per se. ¿Ok? Y factores de riesgo, la cirugía, o sea, el tipo, la duración de la cirugía, ¿no? También recuerden que no, el paciente no debe estar expuesto, no tanto tiempo, entonces es importante tener eso en cuenta. Dolor preoperatorio, si se ha dado analgesia preventiva o no, o sea, ha sido ausente, uso crónico de analgésicos, porque de esa forma ya puede dejar de ser tan útil y vamos a tener que bajar más. Técnica anestésica adecuada, ansiedad o depresión preexistente, ¿no? El factor emocional también es importante. En la fisiopatología hay tres fases: fase inflamatoria, fase de sensibilización central y mantenimiento. ¿No? Fase inflamatoria, donde liberación de mediadores inflamatorios que, bueno, genera una respuesta inflamatoria. Fase de sensibilización central, ¿no? El cuerpo va a acostumbrarse, puede decir, al dolor, ¿no? Activación sostenida de neuronas del astro dorsal, una hiperexcitabilidad de alodinia. Y a fases de mantenimiento, plasticidad neuronal y cambios corticales que perpetúan el dolor. ¿Ok? Una inadecuada neuroplasticidad. Y vamos a ver por último, el tratamiento de este tipo de objetivo es controlar el dolor, prevenir la cronificación, reducir el estrés fisiológico, liberación de activación del sistema simpático con liberación de catecolaminas, cortisol, que disminuye el sistema inmunológico y perpetúa el dolor, facilitar la recuperación funcional y la alta temprana. Uy, ¿qué estoy haciendo? Ya, acá. Entonces, tenemos como mencioné, no, acá no mencioné, acá está. Acá también es un cuadrito. Todo es memoria, chicos. Todo es memoria. ¿Qué es esto? Ahí. Todo es memoria. Entonces, tenemos del 1 al 3, como mencioné, recapitulo. Leve dolor que no molesta en tu vida o en un EVA va a ser del 1 al 3. El moderado es un dolor que incomoda en ciertas, ¿cómo se llama? Actividades diarias, no todo, pero sí te incomoda y va desde un evacuar. Y el severo es incapacitante, no te deja hacer nada, ¿ok? En ese tipo de dolor nosotros vamos a dar, podemos dar opioides fuertes, ¿no? Como por ejemplo la metástasis ósea, vimos que es un dolor severo, es un dolor muy fuerte, ¿no? Incapacitante, que el paciente se mueve a un lado, como dijo en el primer caso, el otro, entonces por ahí, por ejemplo, tenemos que dar morfina, ¿no? Que es un opioide fuerte, es severo, es incapacitante. Entonces, en el leve que empezamos, en este caso el manejo del dolor posoperatorio, que es un tipo de dolor nociceptivo, solamente que acá está un poco separado.
¿ok? Que es paracetamol o AINES en primera escala. Moderado es el que nociceptivo, ¿no? Entonces vamos con los analgésicos convencionales, también que puede ir con coadyuvantes, todos, repito, como antidepresivos o convulsivantes, ¿no? Moderado, tenemos, por ejemplo, ya podemos adicionar un opioide débil, ¿no? Ya se puede adicionar un opioide débil como el tramadol, la codeína, ¿no? También acompañado de los de escalón de primer grado, como el paracetamol y el AINES. En el severo, ¿no? En este caso, por ejemplo, el leve es un dolor somático. En el moderado, vamos a ver un dolor somático o visceral, un dolor somático visceral. En el severo, un dolor somático, visceral o mixto, ¿ok? Dolor somático, visceral o mixto. En este caso puede ser un opioide, ya sea un opioide fuerte, ¿no? Como la morfina, oxicodona, más o menos más un AINE o paracetamol, nos dice acá, más un coadyuvante, más o menos un adyuvante. Y neuropático, que también puede ser un tipo de dolor por cirugía, por lo que estamos viendo acá, puede generar ardor o parestesias, ¿no? En este caso, signo positivo, el ardor, una parestesia, un signo, ¿cómo se llama? Una hipoestesia, por ejemplo, un signo negativo, ¿no? Tener eso en cuenta, que eso suele generar los dolores neuropáticos. Y acá tenemos la gabapentina o pregabalina, ¿no? Más o menos un opioide o más o menos un anestésico local, ¿no? Tener en cuenta este cuadrito, acá lo podemos ver, ajustar, pero sobre todo esto, ¿no? Neuropático acá para después de operación, gabapentina o pregabalina, más o menos opioide, más o menos anestésico local, ¿no? Como la lidocaína al 5% en parche. Y acá tenemos esquemas específicos de tratamiento para cirugía abdominal mayor. Si tengan esto en cuenta, chicos, esto ha venido. Y es la siguiente pregunta, si no me equivoco. ¿Ok? Esta cosita de acá. En cirugía abdominal mayor, ¿qué vamos a dar? ¿Qué podemos dar? Paracetamol endovenoso. Tengan en cuenta, el paciente está teniendo un dolor fuerte. ¿Ok? El paciente tiene un dolor fuerte. ¿Ok? Cuando el paciente tiene un dolor fuerte, no le vamos a dar oral. Cuando el paciente está sufriendo mucho, no le vamos a dar oral. Va a demorar mucho en llegar. Entonces tenemos que, a la sangre directamente. Entonces, endovenoso. Cirugía mayor, paracetamol endovenoso, ketorolaco endovenoso, morfina endovenosa, en caso de dolor persistente, lidocaína endovenosa, en este caso no en parches, acá confundí, sería endovenosa, chicos. No. Endovenosa o ketamina baja en dosis, ¿no? Entonces cirugía mayor, podemos paracetamol, ketorolaco y morfina endovenosa. Si es en casos refractarios, lidocaína endovenosa, ketamina en baja dosis también. Cirugía ortopédica y cirugía menor, podemos dar paracetamol, ibuprofeno y tramadol. Entonces, cirugía ortopédica y cirugía menor, como una hernioplastia o una laparoscopía, para AINES y tramadol. En la cirugía ortopédica también se puede realizar un bloqueo periférico con bupivacaína. ¿Ok? Entonces, tener eso en cuenta. Y acá está la última preguntita, chicos, que vino y que también es de su pruebita. Nos dice, hombre de 65 años con fractura costal postraumatismo. Refiere dolor pleurico intenso con limitación ventilatoria y taquipnea. En este caso no habla tanto de posquirúrgico, pero es importante saber que el paciente tiene una fractura costal postraumático o postraumático y nos dice que tiene un dolor intenso. ¿Qué le darían ustedes a su paciente? Yomara, ¿qué le darías tú? Creo que le daría paracetamol y morfina, pero intravenoso. Ajá, sí, muy bien. Paracetamol y morfina porque necesita actuar. En este caso no es tanto la pregunta que me confundí, o sea, por tipo de que sea por posquirúrgica. Sí, es porque el paciente tiene mucho dolor y cuando el paciente es un caso severo, ¿no? De dolor, entonces, porque acá le debe doler del día, se asumo yo, ¿no? Entonces te empezamos a dar, ¿cómo se llama? ¿No? Endovenoso. Entonces, esa sería la razón. También asociado cuando el dolor es muy fuerte, ¿no? Si un dolor es muy fuerte, ya nos vamos a lo fuerte. Entonces, sí.
Ahora vamos con lo último, que es la herramienta de evaluación del dolor. No me dio ni una sola pregunta sobre eso. Entonces, escalas de clasificación del dolor en colores, escala numérica y escala de valoración el dolor con caritas, que es un tipo de escala de Von Baker, ¿no? Entonces, escalas de clasificación del dolor de acuerdo a los dolores, ¿no? En este caso, el paciente señala en una escala de colores que ve, como en este caso azulito, hasta un rojo oscuro. ¿Ok? Que es el peor dolor posible. Siempre se pregunta al paciente, ¿no? Del 1 al 10, es considerando que el 1 es un dolor muy débil y que el 10 es el dolor más fuerte que ha sentido en su vida, ¿no? Así siempre se pregunta al paciente. También está la escala de evaluación del dolor que le digo, ¿no? Sin dolor, 0, o sea, del 0 es sin dolor, 0 sin dolor, y el 10 es el peor dolor en toda su vida. Este es de colores y en Von Baker, que este es usada para niños, ¿no? Pacientes pequeños. La escala de colores es usada, por ejemplo, en niños pequeños a partir de 3 años, también tener en cuenta. Y la escala de Von Baker es usada para niños pequeños, ¿no? Sobre todo, ¿no? De unas caritas con expresiones también. Todo va del 1 al 10 usualmente. Y acá está una tablita de su teoría que también les puse para que puedan distinguir un poquito de lo nociceptivo neuropático, que es importante, ¿no? Los nociceptores, acá una injuria. Sistema nervioso, ¿no? En este nociceptivo puede ser localizado, difuso, localizado. Si nosotros hablamos de un somático, difuso si es visceral, dolor neuropático, signos como la hiperalgesia, la digna parestesia, signos positivos y negativos, ¿no? También el nociceptivo es un dolor normal, el dolor neuropático es un dolor anormal, ¿ok? El dolor nociceptivo es el dolor que nosotros sentimos ante una lesión tisular, ¿no? Que suele responder a analgésicos convencionales. Y el dolor neuropático, respuesta a analgésicos que va a requerir usualmente adyuvantes, porque ya no es un dolor normal. El nociceptivo puede ser agudo crónico, ¿no? Y el neuropático puede ser crónico. Ejemplo, por ejemplo, el origen inflamatorio, para el tejido, neuralgia, fibromialgia, dolor neuropático, sí es una fibromialgia, un dolor idiopático también, y algo de estrafes. Como mencioné, sobre todo dolor nociceptivo y dolor neuropático. De ahí nosotros sacamos, por ejemplo, el idiopático y el ¿cómo se llama? Y el posoperatorio, ¿no? Pero sobre todo los grandes grupos son dolor neuropático y nociceptivo. Tener también en cuenta que sea leve, moderado, severo, también eso es importante. Y agudo o crónico. Agudo es menos de 3 meses, crónico más de 3 meses. ¿Ok? Entonces, eso sería todo, chicos, por la clase de hoy. Si tuviesen alguna duda, díganmelo. Es una clase un poquito larguita, pero eso sería todo. Si tienen alguna duda. Gracias, Yomar. No acabamos tan tarde, pensé que íbamos a demorar más. Voy a dejar de grabar. Ya, pi.